esta noche. Gracias por habernos cuidado durante este día, Señor. Gracias por la salud que nos regala, Señor, y la oportunidad que nos diste como iglesia, Señor, hace unas horas, un par de horas de poder, Señor, obedecerte y seguir el ejemplo de Jesucristo y la oportunidad de servir a personas que nosotros no podemos beneficiarnos de ellos en lo más mínimo, Señor, y nos diste esa oportunidad hoy, Señor. Gracias porque en el día de hoy 50 familias estuvieron representadas que vinieron aquí a esta iglesia local, Señor, y pudieron, pues, usando la expresión de un caballero que se dirigió al grupo, pudieron ver que lo que se hacía era sincero y que era genuino, Señor. Y nuestra esperanza es que tú hayas sido glorificado y que la mente y el corazón de estas personas sea traído a la persona de nuestro Rey, de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Siervos inútiles somos, Señor, simplemente lo que tú nos has llamado a hacer es lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por los que se han incorporado, Señor, y la disposición, el gozo, la alegría en sus rostros al poder servirle a personas que no conocen y que no pueden dar nada a cambio, Señor. Así que te agradecemos que nos hayas bendecido de esa forma en el día de hoy. Te ruego que tengas misericordia de mí, que soy un ser humano pecador, Señor, salvo por tu gracia. Te ruego que me ayudes y que me permitas, pues, hacer el trabajo que tú me llamaste a hacer, Señor. Crea en cada uno de nosotros, Señor, un amor más limpio, más puro para ti, Señor, y que te podamos entregar este tiempo que venimos a la iglesia con la reverencia que tú te mereces, Señor, y que nos podamos gozar, Padre Santo, al salir, al haber escuchado de ti, Señor. Así que háblanos, por favor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la doctrina de la elección. Dijimos que las personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos de tercera edad, no importa la edad que tengan, cada ser humano que entra de forma libre y gratuita en una relación con Dios, que es la única forma en que se puede entrar en una relación con Dios, cada una de esas personas son exclusivamente aquellos que han sido elegidos libre y gratuitamente por Dios. Solamente los que han sido elegidos libre y gratuitamente por Dios, sin que medie nada, obras, son los que eventualmente van a entrar en una forma libre y gratuita en una relación con el Señor. Dijimos, entre otras cosas, que es fácil entender con gran claridad, me atrevería a decir, lo que la Escritura enseña alrededor de la doctrina de la elección. Y aunque es sumamente fácil entender, porque es claro lo que enseña y hay consistencia en lo que enseña, dijimos entonces que por otro lado no es nada fácil aceptar lo que la palabra enseña. Podemos entender lo que Dios enseña sobre ese particular, pero aceptarlo con un corazón limpio, de buena gana, gozarnos, deleitarnos, como el pastor nos enseñó el domingo pasado, en esa verdad bíblica, pues es sumamente complicado para la mayor parte de los seres humanos. Dijimos también que aunque creemos en lo que la palabra de Dios enseña, aun cuando nosotros podemos ver la enseñanza bíblica acerca de la elección, lo cierto es que aunque podemos ver, podemos entender y aún aceptar, también es cierto que esta doctrina bíblica, de una forma u otra, en cierto nivel, mucho o poco, mediano, siempre provoca algún nivel de incomodidad en el creyente. Hay cosas en esta doctrina que provocan incomodidad. ¿Por qué eso es de esa forma? Aún un servidor que le está hablando en esta noche
desde una perspectiva desde una plataforma de humildad, consciente de que estos son misterios totalmente inadecuados para tratar yo de entender por mi propia cuenta y mucho menos enseñar algo tan profundo y tan misterioso como esto, ¿verdad? Okay. Entiendo, ¿verdad? Y es de entenderse que la razón por la cual esta incomodidad es provocada es porque hay dos elementos que están presentes, que son como esas dos rieles del tren, de la vía del tren, que son inseparables, donde va una va la otra, que son la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, ¿verdad? Esta doctrina, estas dos verdades bíblicas tan profundas y gloriosas se combinan, ¿verdad? Y combinar, coexistir es lo que quiero decir, coexisten, están juntas, están unidas, ¿verdad? No hay una, está la otra, ¿verdad? Pues el que puedan coexistir es algo que ya hemos mencionado varias veces, que nuestra cultura occidental, porque en el oriente es distinta la cosa, pero en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Y nuestra perspectiva de mundo, nuestra visión de mundo, pues estas dos verdades bíblicas, responsabilidad humana, soberanía de Dios, son conceptos, son ideas que no pueden armonizarse. En la forma común y corriente de Juan del Pueblo, ¿verdad? Persona común, pues armonizar esto, que puedan coexistir, pues es sumamente complicado. Lo que es normal para nosotros, cada uno de nosotros, es decir, o es una cosa o la otra, o es responsabilidad humana o es la soberanía de Dios. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Esa es una de las razones más obvias por la cual, aun cuando podamos entender, que es fácil de entender porque está claro en la Escritura, amén, right? Okay. Y aunque lleguemos a un punto que por la gracia de Dios, la iluminación que el Espíritu Santo nos puede dar, que aceptamos, que es el problema mayor, aceptar, pero supongamos que aceptamos, aún así, en una forma u otra, en algún momento, lo que esta verdad bíblica comunica, pues va a provocar incomodidad, por las razones que ya acabo de mencionar, ¿verdad? Okay. Y como dijimos la vez pasada, el pensamiento secular, la forma de pensar en el mundo donde nosotros vivimos, ha hecho un Dios, o idolatra, si usted quiere, ¿verdad? El derecho que las personas tienen para determinar su propio camino y su propio destino. Eso es un Dios en esta cultura. Y eso provoca que la doctrina de la elección incondicional, pues en este contexto, pues sea la mayor parte de las veces algo incomprensible. Para muchas personas es algo inaceptable y para otras personas, quizá usted no lo crea o no lo entienda, resulta ser algo vergonzoso. Right? Lo que hemos tratado de hacer en los últimos días, ¿verdad? Hemos tratado de considerar algunas expresiones del carácter de Dios en su interacción con su pueblo, con la iglesia, ¿verdad? Dijimos primeramente que necesitábamos hacer algunas cosas. Lo primero que necesitábamos hacer es que precisamos recordar las múltiples expresiones de la voluntad de Dios. Para los que no estaban en las otras últimas veces, le voy a dar esos blancos para que los llene. Dijimos que la voluntad de Dios es revelada y en ese contexto dijimos que lo que Dios declara en su santa palabra, a eso nos referimos cuando decimos que la voluntad de Dios es revelada. ¿Right? También hablamos acerca de la voluntad de Dios no manifiesta hasta un momento en particular. Dios tiene una voluntad que en un determinado momento se manifiesta, pero ya está establecida, que es lo que Dios decreta en este mundo. Para los que no lo escribieron la vez pasada, lo pueden escribir en este momento. Señalamos cuando hablamos de eso el Salmo 139, versículo 16, esa porción bíblica que es tan conocida, que se utiliza aquí tanto por las personas que están en estos movimientos pro vida, pro life, en contra del aborto y todas estas cosas. Salmo 139, versículo 16, nos dice el salmista: tus ojos
vieron mi cuerpo en formación. Y todo esto estaba escrito en el libro en tu libro, ¿verdad? ¿Okay? Y también nos señala, ¿verdad? Que, perdóname, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Right? Okay. Todo estaba escrito en el libro de Dios. Dios previamente había señalado los días de la vida de las personas, aún cuando no existía ninguno de ellos, ¿verdad? Y lo que inferimos como resultado de eso es que Dios conocía la historia de nuestra vida antes de que usted y yo hubiésemos tenido vida. Amén. Por lo tanto, inferimos también que no hay nada que pueda pasar en la vida del ser humano que esté fuera de la voluntad permisiva de Dios, en el sentido que estamos considerando en este momento. Antes de continuar, me parece provechoso que consideremos brevemente la pregunta que tenemos sobre la mesa, con la cual comenzamos las últimas 2 sesiones. La pregunta eran 2 preguntas. ¿Ama a Dios a todo el mundo? Sí. Right? ¿La voluntad de Dios es que todos sean salvos? ¿Sí o no? Sí, sí. En cierto sentido es correcto, conforme a los pasajes bíblicos que estudiamos la vez pasada. Pero tenemos que enfatizar el hecho también de que, aunque esa es la voluntad de Dios conforme a lo que la Escritura enseña, sabemos que no todo el mundo es salvo. ¿Estamos claros o no? Cierto, ¿verdad? Okay. Y el que no lo sean, este es el punto importante. Sabemos que no todo el mundo es salvo. Y el que no todo el mundo sea salvo, en cierto sentido, que es lo que hemos estado tratando de machacar, también está bajo la soberanía de Dios. No todo el mundo es salvo, y el que no todo el mundo sea salvo está también metido dentro de esto que es incómodo para nosotros procesar, que es la soberanía de Dios. Sabemos que no todo el mundo es salvo. Lo que no podemos tragar, lo que no podemos procesar, es el hecho de que el que no todo el mundo sea salvo está dentro también de la soberanía de Dios. Good. All right. También dijimos, punto 2 en las notas suyas, que precisamos recordar las múltiples dimensiones del amor de Dios. Dijimos 2 cosas simples con relación a eso, pero significativas para lo que estamos considerando. Primero, que el amor, hablamos del amor general de Dios por todo el mundo, Juan 3:16, primera de Juan 2:2, nos habla precisamente del amor general del mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, de forma tal que todo lo que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 2:2 nos habla entonces que tenemos en Cristo uno que es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, Juan hablándole a la iglesia, sino también por los de todo el mundo. Eso habla del amor general de Dios para con todo el mundo. Right? También hablamos del amor particular de Dios para con su pueblo. Claramente, y visitamos Deuteronomio en un par de ocasiones al enfatizar este punto, sabemos, ¿verdad? Porque la Escritura también lo enseña con claridad, que Dios ama a su pueblo, a ese pueblo que Él, porque le plació, escogió, eligió, llamó, predestinó, justificó, glorificó, santificó, todas esas cosas que Romanos 8:29 nos enseña. Sabemos que el amor de Dios para ese pueblo es de un tipo distinto al amor con el cual Dios ama a otros. Puede decir amén, aunque sí, puede decir amén. Es distinto, es un amor distinto, y eso fue lo que vimos en los pasajes que leímos en Deuteronomio, ya que no recibo un amén contundente a lo que acabo de decir, ¿verdad? Que debería haber sido amén, gloria a Dios, alaba lo que Él vive, ¿verdad? Y todo el mundo está ahí medio tímido, no sé si lo digo o no lo digo. Pues entonces veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. A ver si es o no es un amor distinto al amor que Dios puede tener por el resto, el amor general de cual hacemos referencia en este momento. Mire lo que dice.
No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido amor Jehová y os ha ¿qué? Escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si usted no ve una expresión de amor ahí superlativa, pues no sé dónde lo vamos a ver. Sino porque Jehová os amó, ahí lo ve, y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, del rey de Egipto. Así que el amor con el cual Dios ama a su pueblo es distinto. Right? Deuteronomio 10:15, otra vez. Sin embargo, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó. Y después de ellos escogió su descendencia a vosotros de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Podemos profundizar un poquito, pero ya lo hicimos la vez pasada. Podemos decir entonces que en cierto sentido Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? De la misma manera. Pero en cierto sentido, el amor de Dios para con los suyos, porque estos creyeron en su nombre, responsabilidad humana, es totalmente distinto al amor eterno que Dios tiene o mejor dicho, Dios tiene, el amor general debió haber dicho, por otras personas. Podemos ponerlo de otra forma y es esta. Los que han rechazado, aquellos que han dado la espalda al Evangelio, aquellos que no han creído en el nombre de Cristo, nunca es que, nunca van a experimentar ese amor especial que Dios tiene para con su pueblo. Nunca van a experimentar el amor que Dios se reserva para aquellos que Él ha elegido. Tercera cosa que dijimos, tercer punto en sus notas, es que precisamos recordar que el llamado de Dios a la salvación es eficaz, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, estamos tratando de comunicar que cuando Dios llama, ese llamado es efectivo. Podemos decir también que ese llamado es incondicional. Ninguno de nosotros puede trabajar, los que estuvieron trabajando tan efectivamente y con esa actitud tan de Cristo en las horas que precedieron a este estudio bíblico aquí y que tuvieron la oportunidad de ministrar a estas 50 familias. Yo creo que 4 o 5 familias más, por lo menos, fueron representadas en las cosas que se hicieron, ¿verdad? Pues ese servicio que usted rindió en ninguna forma va a afectar el que usted sea llamado o no sea llamado por el Señor. Porque ese llamado de Dios, ese llamado es eficaz y es incondicional. No está basado en nada que usted y yo tengamos que dar. Proviene única y exclusivamente del llamado eficaz de la gracia de Dios. Nos lleva a eso a proclamar, que lo mencionamos la vez pasada porque es muy importante también, que Dios siempre termina de forma eficaz lo que ha comenzado con su llamado eficaz. Eso es lo que Romanos 8, 29 y 30 nos enseña, ¿verdad? A los que llamó, a esos también, a los que escogió, a esos también llamó, y a esos también predestinó, y a esos también justificó, y a esos también glorificó, y todas las otras cosas que ya hemos dicho. Now, esa gloriosa realidad, tiene 3 puntos ahí en la página número 3. Esa gloriosa realidad nos obliga a ser ¿qué? Humildes. Right? ¿Cuántos son de Cristo en este momento? Right? Si en el día de hoy tocara a sus puertas la muerte, ¿verdad? Okay. ¿Dónde usted pasaría el resto de la eternidad? Right? Si usted puede contestar, yo sé dónde estoy, yo sé en quién he creído, yo sé que yo he tenido un nuevo nacimiento, yo sé que yo soy salvo, yo sé que mi nombre fue escrito en el libro de la vida, yo sé que antes de que yo naciera, antes de que yo fuese entretejido en el vientre de mi madre, yo sé que ya Dios desde antes de la fundación del tiempo, porque le plació y nada más, sin que nada mediase, me había escogido a mí para ser parte de su familia. Pues usted definitivamente, al escuchar estas cosas, que el hecho de que
ese llamado efectivo de Dios, lo que Él comenzó, Él lo va a terminar, lo está perfeccionando en este momento. Pues no hay ninguna otra cosa que pueda suceder en el corazón de un verdadero creyente, ese al cual se le ha removido el corazón de piedra y se le ha injertado un corazón de carne que puede ser sensitivo a las cosas espirituales. No hay posibilidad de que esa persona pueda ser jactanciosa, pueda ser arrogante, ¿verdad? Lo único que puede suceder en una persona que ha tenido ese tipo de transformación es humildad, ¿right? Y el deseo de identificarse con todo lo que refleje la humildad de Cristo, el carácter de Jesucristo. Cristo dijo, vengan a mí, ¿verdad? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todas esas otras cosas que también nos ha dicho. All right? Okay. Now, señalamos algo importante, es que esa humildad muy bien puede ser generada por el hecho de que llega un momento en la vida del creyente que él sabe que la base de su salvación, muy importante, ¿verdad?, no es el compromiso que esta persona, este creyente verdadero tiene para con Dios. Esta no es la base de su salvación. Su salvación no está basada en su compromiso con Dios. Como decía el pastor el domingo pasado, el hecho no es si tú conoces a Cristo, el hecho es si Cristo te conoce a ti. Tú ves, hay espacio para un amén grande. Amén. Sí, claro. Si usted no lo entiende, si usted no lo ha entendido todavía, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues usted dice, amén, aleluya. Pero si usted lo entiende, que el issue es que Cristo me conoce. Right? Ese es el issue. Cristo me conoce. Eso es lo que es importante, ¿verdad? Pues entonces, pues usted dice, amén, gloria a Dios. Claro que sí. Y ese detalle, ¿verdad?, que es el compromiso de Cristo conmigo. Amén. Right? Y ese detalle de ese compromiso de Cristo conmigo, pues no puede provocar que yo pues me sienta mejor que otro, que yo me sienta, ¿verdad? Tú sabes, que yo me envanezca espiritualmente, como le sucede a algunas personas, como nos sucede a muchas personas. Nos sucede a muchas personas. Right? Así que vimos la vez pasada muy bonito la siempre edificante declaración de Spurgeon, right? Cuando dice, estoy seguro de que si Dios, antes de que yo naciese, no me hubiese elegido, yo no lo hubiese elegido a Él. Right? Eso es lo que debe generar nuestros corazones. Right? Y luego dice, Dios me debe haber seleccionado por razones que yo desconozco. Eso yo lo leo y me tengo que detener, porque esa es la historia de mi vida. Yo me conozco, right? Yo me conozco a mí y al verme a mí y al introvisarme y darle rewind a mi vida, yo no encuentro ninguna razón que pueda justificar que Dios me haya escogido. Lo que sí encuentro es docenas y docenas y cientos de razones por las cuales Dios muy fácilmente me hubiese rechazado totalmente. Razones de sobra tenías y tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es interesante cuando Spurgeon dice, Dios debe haberme seleccionado por razones que desconozco, porque no veo ninguna razón especial en mí. Eso es importante. ¿Qué tal usted? ¿Usted ve alguna razón especial en usted? ¿Usted ve alguna razón por la cual Dios debió haberle escogido a usted? ¿Right? Pues, está bien, gracias por contestar, pero el hecho es que usted, o ya entre usted y Dios, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Porque entonces, si usted no ve ninguna razón por la cual Dios debió haberlo escogido y salvado a usted por su gracia, pues eso debe afectar su carácter, eso debe afectar su disposición para con Dios, eso debe afectar la forma en que usted responde a las situaciones que se presentan en las interacciones que usted y yo tenemos diariamente. Gloria al nombre del Señor, ¿ok? La otra cosa que vimos entonces es que esa gloriosa realidad genera esperanza en nosotros. Y si no se acuerda, genera esperanza en nosotros simplemente pues porque usted y yo conocemos mucha gente que no conocen a Cristo.
que como decimos en mi país, están más perdidos que una cucaracha en un baile de gallinas, ¿verdad? ¿Sabe? O sea, que no sean salvos, es el hecho de que se resisten a todo lo que tenga que ver con el Señor, están huyéndole a todo lo que huela a Jesucristo. Y esta doctrina es altamente esperanzadora porque no importa cuántas esas personas se resistan, no importa cuánto se burlen, no importa cuánto rechacen, nadie a quien Dios llama puede sobrepasar su gracia. Nadie, ¿verdad?, a quien Dios llama puede denegar la decisión que Dios ha tomado. Right? Eso es lo que enseña la Escritura. Y la otra cosa que dijimos es que lo cierto es que nosotros merecemos, merecemos. Gracias, sí, gracias por estar despierto. No merecemos, right? Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, que es precisamente el énfasis de Pablo en Romanos capítulo 9, cuando cita Éxodo 33, que leímos la vez pasada detenidamente, donde Dios dice, yo voy a tener compasión de quien yo quiera tener compasión y yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Eso no es un invento del pastor Edwin, el pastor Marcelo, cualquier pastor, MacArthur o Piper, o ninguno de esos pastores que nosotros respetamos. Right? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Okay? Vimos entonces la historia ahí en Éxodo 32. Vimos cómo el pueblo de Dios, mientras hay una conversación divina entre Moisés y el Dios creador de todas las cosas, el gran yo soy, el pueblo rebelde, luego de haber sido recipiente de la bendición sobrenatural de Dios, luego de haber experimentado, haber visto con sus propios ojos todas estas expresiones sobrenaturales de Dios a través del Éxodo y todo lo que acontece, al menor chance, ¿qué hacen? Se rebelan abiertamente con Dios, ¿verdad? Y lo que la Escritura nos dice, que estas personas construyen un becerro, toda clase de ídolos, se vuelven totalmente en contra de Dios y que Dios entonces baja y ejerce juicio sobre ellos y que Moisés intercede, ¿verdad? Dijimos, una de las más grandes expresiones de intercesión que encontramos en la Biblia, literalmente Dios le pide que por favor los perdones, ¿verdad? Y luego, al final de esos 32, vimos que entonces Dios decide eliminar 3,000 personas del pueblo, de un pueblo que todos ellos merecían morir. ¿Sí o no? Por lo que hicieron. ¿Right? Sin embargo, vea cómo está la doctrina presente en todos lugares. Entre todos esos, pues Dios eligió 3,000 de estos, van a pagar las consecuencias. El resto no, el resto van a recibir gracia. Porque yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia y tengo compasión de quien quiero tener compasión. Que el Señor nos cuide a decir dentro de nosotros, porque verbalmente no nos vamos a atrever a decirlo, especialmente si estamos alrededor de gente, que no vayamos a decir, that's not fair. Que es nuestra tendencia cuando escuchamos cosas como esa. Y probablemente es con lo que usted está luchando hace años, llevo luchando con esa realidad. Dios pudo matarlos a todos, pero Dios decide simplemente matar a algunos. Suena frío, ¿verdad? ¿Cuántos piensan que suena frío? Suena frío, pues, ¿cómo hace? ¿Cómo? Pues porque con el razonamiento de mimeografiado, eso es un disparate lo que acabo de decir, pero tamaño mime, lo que quiero decir nuestro, ¿verdad? Pues no podemos procesar algo que pues para nosotros es difícil de procesar, ¿ok? El punto aquí detrás de todo esto, que cuando usted y yo escuchamos que Dios llama a algunos y que otros no son llamados a salvación, el pensamiento nuestro es que esa acción de Dios es una injusticia. Las cosas como son, seamos honestos. Eso es lo que mayormente pensamos. ¿Eh? Y yo vuelvo a sugerir
y el Señor me ayude a escuchar la exhortación que les voy a dar, es que precisamos ser cuidadosos. Porque en cuanto decimos que eso es injusto, en gran medida estamos pensando que Dios está en la obligación de salvar a todo el mundo. Escriba lo próximo, si no lo escribo la próxima vez. Está en la página 4. Dios sería absolutamente justo en condenarnos a todos nosotros. Amén. Vamos aquí, te voy a dar un chance. Dios sería absolutamente justo en condenarnos a todos nosotros. Está un poquito mejor. No como debería ser, pero un poquito mejor. Okay. Me parece a mí que, por lo menos para mí, yo lo expreso de esta forma, sin lugar a dudas. No hay el menor chance de que no pueda ser de esta forma. Conforme a lo poco o lo mucho que yo conozco de la Escritura, ¿verdad? Me parece a mí que si Dios actuara única y exclusivamente en base a su justicia, que Él es justo, y la justicia de Dios es imperfecta o perfecta. Perfecta, como todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Right? Si Dios se limitara a actuar única y exclusivamente en base a su justicia, nadie iría al cielo para siempre. ¿Y nadie es? Nadie. Okay, right? Que es precisamente, ¿verdad? Emitir un juicio basándose única y exclusivamente en su justicia es precisamente lo que Dios hizo con los ángeles caídos, con el mundo antiguo previo a Noé y el arca y todos esos incidentes, y también inclusive con Sodoma y Gomorra. Así que vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 2. Si tiene su Biblia, ábrala por favor. Tiene las notas suyas ahí, creo que está también el pasaje en la pantalla, pero quiero que leamos primeramente los versículos del 1 al 3, porque siempre que leemos la Escritura, pues sería una buena iniciativa de parte nuestra mirar el contexto en el cual estamos leyendo lo que vamos a leer. Vamos a prestarle atención a los versículos del 4 al 9, pero esos versículos son precedidos por 3 versículos más en este capítulo número 2, y lo que me parece importante es que nosotros tengamos claro a quién se está dirigiendo Pedro, cuál es el issue de Pedro, cuál es la incomodidad de Pedro, que es precisamente lo que vemos en los versículos del 1 al 3. Preste atención porque hay muchísima semejanza con los falsos profetas que tenemos en enlace en el TBN y en cuanto ministerio de esto apostólico y de las siete montes, 7 lomas que hay en el día de hoy. Right? El capítulo número 2 de Segunda de Pedro comienza de esta forma. Hubo también falsos que entre el pueblo, right? Okay. Está hablando del pueblo de Dios. Right? Como habrá entre vosotros falsos profetas. En aquel momento, al comienzo de la era cristiana, en el momento de que se surge la iglesia primitiva, y como ha sucedido a través de la historia, y que va a suceder hasta que el Señor gloriosamente y victoriosamente regrese por segunda ocasión. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, no en your face, right? Va a sonar a Cristo, va a utilizar vocabulario cristiano, van a utilizar pasajes bíblicos fuera de contexto como pretexto para justificar sus falsas enseñanzas, como hemos dicho ya tantas veces, right? Okay. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Right? Y muchos seguirán su libertinaje dentro de la iglesia, personas que profesaban ser creyentes, que si siguen ese tipo de enseñanza y las prácticas y la conducta que acompaña ese tipo de prácticas, prueban con la decisión de seguir eso, que no eran cristianos genuinos,
porque el cristiano genuino que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que ha recibido la iluminación del Espíritu Santo, pues obviamente tiene consigo mismo toda la iluminación que necesita para poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Probablemente no pueda, como quizás pueda ser el pastor Marcelo, quizás pueda ser yo en algún momento, señalar específicamente dónde está el error de esas personas. Pero si es un verdadero creyente, aunque no tenga el conocimiento bíblico específico de la Escritura que habla sobre el particular, siempre va a tener una piedrita en el zapato. Amén. Que le va a dejar ver, there's something wrong here. Yo no puedo señalar específicamente lo que es, pero yo sí sé que hay algo que no está bien aquí. All right? Versículo 2 dice entonces, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, como sucede en el día de hoy. En el día de hoy, el camino de la verdad es el evangelio, familia. Es la persona de Cristo. La persona de Cristo es blasfemada, es manchada constantemente por estos falsos profetas, por todas estas personas que están envueltas en ideologías políticas de izquierda y derecha que utilizan al Señor Jesucristo para motivar personas que lo sigan a ellos y contribuyan y los apoyen y todo ese sinnúmero de cosas. Right? Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellas el camino de la verdad será blasfemado. Serán llevados por avaricia. ¿Veo eso? Por avaricia. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros la iglesia, ¿ok? Con palabras fingidas. Es el evangelio que están hablando, es la escritura que utilizan, pero no es real, no es genuino, es algo fingido. Sobre los tales, mira ahora cómo empieza la cosa, ¿verdad? Sobre los tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la que les espera. La perdición les espera. Acuérdense que estamos leyendo esta porción bíblica, ¿verdad? Porque hemos hecho la declaración de que si Dios solo actuara con usted y conmigo en base única y exclusivamente a su justicia, pues entonces ninguno de nosotros tiene ningún chance de tener vida eterna. Porque si todo fuera justicia, no tenemos el menor break, la menor oportunidad, que es precisamente, como vamos a ver de estos versículos del 4 al 9, lo que Dios hace o hizo, mejor dicho, con los ángeles caídos, con el mundo antiguo, ese que precede a lo que sucede previo a Noé y el arca y todas esas cosas, e inclusive con Sodoma y Gomorra. Así que con eso en mente, leamos entonces del versículo 4 al 9. ¿Qué fue lo que Dios no hizo aquí con los ángeles? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Versículo 4. ¿Dios qué? No perdonó. Dios no perdonó. ¿Eh? Okay. Dios no perdonó a la multitud aquella que se rebeló, que se gastaron por el piso adorando el becerro de oro y toda esa cuestión, toda esa multitud que había sido sacado por gracia y vieron el poder, las manifestaciones y las evidencias de Dios y toda esa multitud, esos cientos de miles que estaban envueltos en ese grupo mientras Moisés y Dios tenían esta conversación divina. A todos esos Dios le limpió el pico. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Lo dijimos hace un momento. No. O sea, todo eso merecían morir. Pero Dios, porque Dios dice, yo tengo compasión de quien yo quiera tener compasión y yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia, Dios decidió coger 3,000 de ellos y limpiarles el pico, como decimos en las conversaciones en los barrios, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? ¿Sabes? Y al resto, pues, pase palomo, como diríamos, se le dio la oportunidad. Okay. Pero en este caso que vemos aquí, en el versículo 4, el Dios que dice, yo tengo compasión cuando yo quiero tener compasión, yo tengo misericordia cuando quiero tener misericordia. En este caso dijo, no compasión, no misericordia. Don't miss the point, right? Ok, eso es lo que dice.
Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y de paso, todo esto que viene en los próximos versículos hay que verlo en el contexto de lo que le espera a esos falsos maestros. All right? Okay, porque si Dios no perdonó a estas personas, imagínense lo que le espera a ustedes, que han tenido acceso, aquella gente creyó por fe en las sombras, ¿verdad? Porque la luz no había venido, la luz es Cristo. Cuanto más nosotros, o estos falsos maestros a los cuales Pedro está haciendo referencia, que habían tenido acceso a la luz de Cristo, ¿verdad? Los tipos aquellos los sacrificios en el templo y los ritos que se realizaban, todas esas cosas eran símbolos, ¿verdad? Tipografía o types en inglés, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Que nos ilustraban la persona del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Okay. Pero entonces estos falsos maestros ya habían visto la realización, tenían la luz que es Cristo, y Cristo es the fulfillment of all those types that we find in the Old Testament. Increíble que no me acuerdo en español y tengo que decirlo en inglés. Qué cosa, ¿eh? Right? So dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio final que eventualmente les va a llegar a ellos. Así que tenemos un grupo de personas en las cuales Dios que tiene compasión de quien quiere tener compasión y que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, un grupo de personas que Dios dijo, no voy a tener compasión y no voy a tener misericordia. Right? Tampoco, versículo 5, perdonó el mundo antiguo. El mundo está hablando de Génesis 6 y toda esa narrativa que hay ahí de la depravación tan grotesca y horrible que acontece previo a este evento que divide la historia de Noé y el arca y todas esas cuestiones. El mundo previo a Noé se refiere al mundo antiguo. Tampoco perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, porque Noé fue un tipo que se fajó de campana a campana y Noé echó el resto y Noé bregó mejor que todo el mundo y Noé era un tipo casi perfecto. ¿Qué fue lo que Noé halló a los ojos de Dios? La Escritura dice que la primera vez, me parece a mí, que se menciona la palabra gracia en la Biblia. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y gracia es favor inmerecido. Amén. All right. So, nos dice entonces, sino que guardó a Noé, ¿verdad? No por nada que Noé pudo haber hecho. Right? Okay. Pregonero de justicia, como sabemos, si leemos la narrativa, pues sabemos que todo este tiempo que Noé está preparando el arca, pues Noé está predicando, está proclamando la gracia de Dios y la salvación de Dios. ¿Okay? Pregonero de justicia con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción o a destrucción, si usted quiere, las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y mire ahora, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, que es abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Conocimiento previo, ¿eh? Es un Dios que es omnisciente, un Dios que todo lo conoce. ¿Okay? Pero, versículo 7, muy interesante, libró al justo Lot. Este sí que era perfecto, era justo. Lot sí que no hay nada en la Biblia que nos diga a nosotros que Lot falló. ¿Sí o no? Claro que sí. Lot falló un montón, ¿sabes? Pero Lot, ¿verdad? ¿Sabes? Se le adjudica ese título, ¿verdad? Pues porque Lot, al igual que David, era bueno confesando su pecado y arrepintiéndose. Amén. ¿Right? Que es precisamente lo que cada uno de nosotros debe buscar imitar. Pero libró al justo Lot abrumado por la conducta pervertida de los malvados. ¿Vio eso? El tipo estaba ahí, pero le apestaba lo que estaba viendo. Odiaba, se lo comía por dentro,
toda esta conducta perversa, ¿verdad?, que sucedía en aquel entonces, provocaba eso dentro de Lot, right? Que me tomo la libertad de traer esto para acá un momentito, que debería ser precisamente la reacción que debía ser realizado, ¿verdad? Exemplified in our hearts, en el corazón de todo verdadero creyente ante la depravación, ante la inmoralidad, ante el materialismo, ante el hedonismo fuera de control, que es la búsqueda de placer, dado lo que cueste lo que cueste, pase lo que pase, I'm going to have a good time, right? Okay. Esa debería ser, ¿verdad? El verdadero creyente del verdadero creyente debería decirse lo mismo que se dice de Lot, que dice, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Versículo 8, pues este justo, hablando de Lot, here, que habitaba entre ellos, mira eso, afligía cada día su alma justa. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Hay muchos justos? No hay justo ni aún uno, porque todos pecaron, incluyendo a Lot, ¿verdad? Y están separados de la gloria de Dios. Pero sin embargo, pues se utiliza esas palabras para describir la disposición de Lot, ¿verdad? Que era un hombre que, aunque era imperfecto, como somos cada uno de nosotros, estaba claro en su mente que a pesar de que pues yo soy imperfecto, pero yo no me gozo en mis imperfecciones, ¿verdad? Soy pecador, pero no me gozo en mis pecados, ¿right? Cuando peco, no le paso la mano. Cuando peco, mi espíritu se entristece, mi espíritu se agobia, ¿verdad? ¿Sabes? Se angustia, ¿right? Y la experiencia para el verdadero creyente es una experiencia funesta, una experiencia desastrosa, es una experiencia que lo que hace es que lo lleva al lugar donde debe ir, que es no literalmente, porque literalmente nos podemos arrodillar y arrastrarnos por el piso, pero interiormente a quebrarse, ¿verdad? A postrarse delante de Dios y a clamar y decir, ten misericordia de mí que soy pecador. Amén. ¿Qué es lo que vemos entonces en Lot aquí, right? ¿Por qué él se afligía? Porque diariamente estaba viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Inicuo nos habla de la iniquidad, el pecado desenfrenado que reinaba en aquel entonces. Versículo 9, que es el versículo clave, que dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Sabe hacerlo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportarla. Habla de fuerza, ¿verdad? ¿Sabe? No es que, muchas veces, como dijimos los otros días, Dios remueve la tentación, remueve la prueba, pero otras veces Dios dice, no, vamos a pasar por la prueba, yo estoy contigo, right? Y lo que nos da la capacidad para soportarla, la presencia, la seguridad de Él, no es precisamente la forma en que nosotros podemos soportarla, right? Okay. So, el versículo 9 dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados en el día del juicio. Right? Y todo esto lo hemos leído simplemente porque acabamos de afirmar que Dios sería absolutamente justo en condenarnos a todos nosotros. Right? Y la razón por la cual estamos aquí y tenemos la fe que tenemos y estamos donde estamos espiritualmente es porque Dios no actúa con nosotros única y exclusivamente en base a su justicia, como lo hizo con los ángeles caídos, como lo hizo con el mundo antiguo antes de Noé y como lo hizo con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Right? Nuevamente, que es por pura gracia. Mis hermanos costarricenses dicen pura vida, right? Okay. Tenemos pura vida en la pura misericordia que es exclusiva, no es contaminada, es pura, right? Okay. Pura misericordia que Dios ha tenido por nosotros, ¿verdad? Al salvar a algunos de nosotros
Otra vez, es por pura misericordia que Dios tiene la gracia de salvar a algunos de nosotros. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando de las personas de esta iglesia, estoy hablando de la raza humana. ¿Ok? Que es precisamente lo que Romanos capítulo 9 nos ha estado diciendo durante todo este tiempo. Cuando comenzamos esta sección hace ya como 4 o 5 semanas, una de las primeras cosas que dijimos es que íbamos a acampar, camping, right? Romanos 9 por varias semanas. Right? Este Romanos 9 enseña que ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Right? Pues entonces, si es así, es lógico inferir entonces que no podemos negar la elección de Dios, la gracia de Dios. Right? Right? A través de los años hemos hablado mucho acerca de estas dos palabras, misericordia, gracia. Si no lo he escrito, escríbalo, misericordia. Cuando Dios no me da lo que merezco. Misericordia, cuando Dios no me da lo que yo merezco. Misericordia, cuando Dios no me da lo que yo merezco. Ten misericordia de mí, Señor, no me des lo que yo merezco. Oh, no me des, Señor, por favor, lo que yo merezco. Esta rebeldía, esta insistencia en desobedecer, esta insistencia en no entregarme genuinamente, esta insistencia en no perdonar a otras personas, esta insistencia en querer ser yo el muchacho de la película, que todo el mundo me reconozca. Right? Okay. Gracia, por otro lado, es cuando Dios me da lo que no merezco. Somos salvos por gracia. Dios me da lo que yo no merezco. Right? Dios ha tenido misericordia de mí. Eso quiere decir que Dios no me ha dado lo que yo merezco. Muchos de nosotros sabemos de memoria, hemos escuchado por tiempo y se ha hecho parte nuestra, de nuestro vocabulario, porque por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad, son frescas cada mañana, right? Pues cada mañana cuando Dios se levanta, porque Dios no duerme, perdónenme, ¿verdad? Pero cuando amanece, ¿verdad? Pues Dios siempre está con la determinación que no me va a dar lo que yo me merezco. Now, ¿tenemos un Dios bueno o no? Right? Ok. Alabado sea su nombre. Y por su gracia me da lo que no me merezco. Todos los días estamos recibiendo gracia de Dios, porque estamos recibiendo de Dios cosas que no merecemos. Una de las cosas que Dios nos da que no merecemos, por las cuales yo vivo agradecido diariamente por Dios, son las nuevas oportunidades. Porque la mayor parte de nosotros, nuestras infracciones a lo que Dios ya ha establecido, no es la primera vez. No es porque no conozcamos. Es simplemente porque muchos de nosotros insistimos en decirle a Dios, mis caminos no son tus caminos. All right? O al revés, mejor te había dicho, tus caminos no son mis caminos, implicando eso que los caminos que deben seguirse son los míos. Así que ajústate a Dios, ajústate a mis caminos, porque tus caminos no son mis caminos. La Escritura dice, mis caminos no son vuestros caminos, los caminos de Dios no son los nuestros. Pero muchos de nosotros insistimos en que nuestros caminos sean los caminos de Dios. ¿Right? Sin embargo, dice la Escritura que las misericordias de Dios son frescas cada mañana. ¿Right? Cada mañana Dios se levanta, para utilizar en forma de ilustración la frase, ¿verdad? Se levanta con la determinación de no darme lo que yo me merezco y darme lo que no me merezco, que es su gracia, es su favor, es su paciencia, es su misericordia. Detrás de todo esto, ¿verdad? Existe la posibilidad de que algunos de nosotros caigamos en la trampa de atrevernos a desafiar la autoridad de Dios. Quizás ninguno decía, no, pues yo, eso es lo mío.
ahí es que yo soy bueno, desafiando la autoridad de Dios. Right? Me gusta eso, quizás poco probable que alguno de nosotros pueda pensar de esa forma. Concluyo con lo que hemos comenzado en las últimas 3 secciones. Entender lo que enseña la doctrina de la elección no es muy difícil, porque la misma es claramente enseñada en la santa, sagrada palabra de Dios. Pero el aceptarla es algo con lo cual los seres humanos normalmente tienen gran dificultad. La realidad es que el llegar a aceptarla es un proceso que no es fácil. Esa es una expresión que mis compatriotas de Puerto Rico la utilizan mucho. No es fácil, es que no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿ok? No es nada fácil. Y por lo tanto, por el hecho de que no es fácil, ¿verdad? Precisamos ser intencionalmente cuidadosos en el proceso, ¿verdad? En el proceso en el cual llegamos a un punto en que la aceptamos, nos apropiamos de ella y le sacamos el jugo y nos gozamos y nos deleitamos nuevamente, ¿verdad? Precisamos ser altamente cuidadosos en ese proceso. No sea que caigamos en la tentación, tropecemos y caigamos en la tentación de emitir juicios contra Dios. Emitir juicios contra Dios es algo que definitivamente no conviene. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos en Romanos 9:19? Donde Pablo se dirige hipotéticamente a un individuo que va a estar objetando la realidad de la elección. En Romanos 9, en esa parte, esos versículos 19 y 20, pues Pablo dice algunas cosas, hipotéticamente, dice, y dirías tú, ¿sabes? Hablando de la posibilidad de que alguien saliera con estas cosas, que es precisamente con lo que salen los seres humanos, ¿verdad? Y Pablo dice, con referencia a este hombre que posiblemente objeta la doctrina de la elección, ¿quién eres tú, hombre, para responderle a Dios? ¿Le podrá decir el molde al moldeador, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, claramente. ¿No está el alfarero sobre el barro para hacer del mismo una vasija para uso honorable y otra vasija para uso no honorable? ¿Okay? ¿Culpará el hombre a Dios por sus pecados? Right? Okay. Now, esto es lo último que vamos a decir en esta noche. Usted y yo precisamos hacer algo muy importante. La frase que utilizamos mucho aquí es la frase, necesitamos acordarnos de acordarnos. Right? Hay algo que todos nosotros necesitamos acordarnos con relación a estas cosas, con relación a todo, ¿verdad? Okay. Pero sobre este particular, doctrinas como esta, ¿verdad? Necesitamos acordarnos que Dios es Dios y nosotros no. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Dios es Dios y yo no soy Dios. ¿Right? Tenemos que acordarnos de eso, acordarnos que Dios es Dios y yo no soy Dios. Y tengo que acordarme de que yo soy propenso a olvidarme de que Dios es Dios y yo no soy Dios. Son dos cosas. Acordarme de que Dios es Dios, yo no soy Dios. Pero acordarme también de que yo soy bien propenso a olvidarme de que Dios es Dios y yo no soy Dios. Y sin querer queriendo, muchas veces me encuentro metiéndome en cama de 7 varas, yo no sé si eso se dice así, ¿verdad? Tratando de, sin querer queriendo, ¿verdad?, de emitir juicios contra Dios, algo que sin duda no nos conviene. Amén. God is good. All the time. All right. Una última exhortación para aquellos que el próximo sábado nos van a acompañar en esta actividad que anticipamos que va a ser muy, muy, muy beneficiosa para nuestra iglesia local. Esta actividad de los años dorados, si usted tiene de 59 años en adelante, usted está aprobado para participar. Si va a venir, tiene que traer su acta de nacimiento o tiene que traer el pasaporte, que va a haber personas
alquilamos, vamos a pagarle a un señor aquí que va a venir, de paso, le vamos a pagar de las ofrendas a ustedes $50 la hora, ¿right? Para chequear precisamente las licencias y eso, para que solamente entren los que son de 59 años en adelante. ¿Right? No, en serio, ¿verdad? Vamos a tener esta actividad y lo que señalamos la vez pasada, al principio es que comenzamos a las 6:30, 6:30, 8:30, y que si usted quiere traer algo, en esta ocasión le vamos a tener la oportunidad de traer algo, pero que no puede ser pernil, lechón, asado, nada de esas cosas. Pues debe ser algo que no sea necesario pues cocinarlo, ensalada, algún postre puede hacer, ¿verdad? O si va a traer algún pollo, que tiene que ser poquito, no puede traer mucho, ¿right? Poquito, y que si es algo que hay que calentar, pues que se pueda calentar en el microondas. Amén. Right? Para no tener que traer gente de afuera que nos venga a ayudar a servir, sino que lo podamos hacer entre nosotros mismos. ¿Ok? All right. God is good. All the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia, porque nos has permitido en esta noche desafiar, Señor, la comodidad, desafiar el cansancio, desafiar nuestra carne, Señor, y venir hasta aquí, esperar, Señor, y pues ser paciente con la persona que tú has utilizado para enseñar, con todos sus defectos y lo inadecuado que es para poder comunicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado en esta noche de tu gracia. Gracias porque has tenido de nosotros misericordia, Señor. Y gracias porque sabemos que si es tu voluntad que veamos el día de mañana, también vamos a ver, Señor, que nuevamente tus misericordias serán nuevas en el día de mañana. Y que grande, interminable, eterna es tu fidelidad, Señor. Oro por los que están aquí, Señor. Si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Cristo, Señor, que tiene dudas en cuanto a su relación contigo, si es o no es verdadero creyente, Señor, que tú te reveles en la vida de ellos, Señor. Tu palabra dice que tú eres el único que puedes conceder eso, Señor. Llévalos a Cristo, Señor. Y en nosotros, los que sabemos que tú nos has salvado, Señor, capacítanos, Señor, para continuar odiando y, como decía el pastor el domingo, matando, asesinando la carne esta, el deseo que es contrario a tu voluntad, rechazándolo abiertamente, Señor, a los cuatro vientos. Padre, gracias. Conduce nuestro automóvil de regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.